pero con las secreciones de la glándula pancreática, otras glándulas también del tubo digestivo, conforman aproximadamente 7 litros. Al colon va a llegar 1500 mililitros, 1400 se va a eliminar por el colon y solamente en el colon se reabsorbe, ¿no? 1400 mililitros y el 100 mililitros se va a eliminar en las heces, ¿no? El tracto gastrointestinal va a absorber el 99% del agua, tanto de que se ingiere como el agua que se secreta al tubo gastrointestinal. Ahora, en cuanto a la definición del síndrome diarreico, no es aquí hay varias definiciones en cuanto a la deposición mayor de 200 gramos en 24 horas, ¿no? La diarrea hay que tener en cuenta de que es un síntoma o un síndrome. Si es síndrome es un conjunto de síntomas y signos, no es una enfermedad. Por lo tanto, es importante llegar a determinar la etiología de la diarrea. Consiste en la disminución de la consistencia en las deposiciones en la relación al ritmo habitual. Igual manera, el aumento de la frecuencia en relación al ritmo habitual, ¿no? Cuanto acá es fundamental el gap osmolar en materia fecal. Lo normal debe ser de 50 a 125. Si es que hay presencia de una diarrea secretora va a ser menor de 50. Si es que es una diarrea osmótica mayor de 125. ¿Y a qué se llama el gas osmótico fecal, no? A la diferencia de la osmolaridad de la deposición entre el teórico, es decir, la osmolaridad del plasma menos 2 más sodio y potasio fecal, ¿no? Lo normal hemos dicho que debe ser entre 50 a 125, pero en algunos casos debe ser menor de 100. Hemos dicho que una diarrea secretora es menor de 50 y una diarrea osmótica es mayor de 125. Cuanto al enfoque clásico de la diarrea, el enfoque es, acá podemos clasificar a la diarrea en aguda, en crónica y subaguda. La diarrea aguda es cuando dura menor de 15 días, la subaguda de 15 días hasta 30 días y la crónica mayor de 4 semanas. La diarrea aguda va a ser de rápida instalación. Los síntomas se autolimitan, pero en algunos casos, como son los niños o ancianos que son inmunodeprimidos, puede ser un compromiso severo. Generalmente se debe a infecciones virales, pero también puede ser a alergias alimentarias, a toxinas, una intoxicación alimentaria. Cuanto a la diarrea crónica, la duración es mayor de 4 semanas. Se caracteriza por ser acuosa, puede ser osmótica, puede ser secretora, puede ser inflamatoria o también con esteatorrea en el caso de insuficiencia pancreática crónica, ¿no? Cuanto a la diarrea, mecanismo fisiopatológico de la diarrea puede ser diarrea osmótica, secretora, inflamatoria y por dismotilidad, ¿no? Cuanto a la diarrea osmótica, la fisiopatología, es decir, que va a haber en el lumen intestinal la presencia de sustancias no absorbibles, por lo cual va a jalar agua, ¿no? Hacia la luz intestinal. De esta manera va a diluir los iones orgánicos, como es sodio y potasio. Y el gas osmótico va a ser mayor
de 100, pero el sodio fecal va a ser menor de 60. Las causas pueden ser medicamentosas, puede ser también intolerancia hacia algunos alimentos, ¿no? La diarrea osmótica tiene la característica que cede con el ayuno. En cambio, la diarrea secretora no cede con el ayuno. Puede ser acá por enfermedades malabsortivas congénitas y también la déficit de disacaridasa, intolerancia a la lactosa. Cuanto a la diarrea secretora, es más abundante y acuosa, no cede con el ayuno. La composición de las heces es similar al del plasma, ¿no? Va a producir deshidratación y trastorno hidroelectrolítico. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es una inflamación de los enterocitos, va a dar lugar al aumento del AMP cíclico dentro del enterocito, lo cual va a perturbar los canales de cloro, ¿no? De esta manera también hay secreción de agua hacia la luz intestinal y disminución de la absorción, ¿no? Cuanto a la diarrea secretora, no cede con el ayuno. No cede con el ayuno en comparación con la diarrea osmótica, ¿no? Que cede con el ayuno. La fisiopatología hay que tener en cuenta que aumenta el AMP cíclico dentro del enterocito, ¿no? Ya puede ser por enterotoxinas, por ácidos orgánicos, por hormonas prostaglandinas, medicamentos, el péptido intestinal vasoactivo y también hormonas como la serotonina en el caso de un síndrome paraneoplásico. El adenoma velloso también va a condicionar una diarrea, ¿no? Entre algunos agentes que van a producir diarrea secretora hay muchas, ¿no? Hay muchas, como también algunas neoplasias, como las toxinas. Acá lo tienen el síndrome de Soyinke-Ellison, que es un gastrinoma que se encarga de secretar gastrina. Y la gastrina va a aumentar la secreción de ácido en el estómago, y por lo que va a producir diarrea secretora. Acá otros casos de diarrea por mala absorción. Tenemos el sprue celíaco. El sprue celíaco, la enfermedad celíaca por intolerancia al gluten, de la avena, de la cebada, del centeno, la enfermedad tropical, la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad infecciosa que se localiza en el duodeno. La gastroenteritis eosinofílica, ¿no? El síndrome del intestino corto. Puede ser que el paciente ha sido operado de una resección intestinal, una obstrucción linfática y también la isquemia mesentérica. Por mala digestión, ahí tenemos un ejemplo, insuficiencia pancreática exocrina, por disminución de las proteasas de la lipasa, ¿no? Si hay ausencia de lipasa en el intestino, el paciente va a cruzar con una esteatorrea. Por sobrecrecimiento bacteriano, enfermedades hepáticas crónicas y también por disminución de ácidos sales biliares en el lumen intestinal. Cuanto a la diarrea inflamatoria, hay que tener en cuenta que estas van a cursar sobre todo la colitis ulcerativa, que es más frecuente en nuestro medio. La enfermedad de Crohn es poco frecuente,
La colitis ulcerativa va a cruzar con hematoquesia, con alza térmica no cuantificada y dolor abdominal, sobre todo en el flanco y fosa ilíaca izquierda. Cuanto a la fisiopatología de la diarrea inflamatoria, esta se debe a la inflamación del epitelio de los enterocitos. También puede ser por una causa infecciosa. ¿Qué causas infecciosas pueden dar? Disentería, el campylobacter, la salmonelosis, incluso la entomoeba histolítica, ¿no? Cuanto a la fisiopatología, acá lo tienen: el daño del epitelio, daño de los enterocitos por disacaridases, proteasas, alteran la permeabilidad vascular con exudación desde los vasos, atrofia vellositaria e hipertrofia de criptas, ¿no? Por lo tanto, el paciente, si es una proceso inflamatorio, el paciente va a cursar con sangrado, va a cursar con alza térmica no cuantificada, va a cursar con taquicardia, con anemia. Cuanto a las causas infecciosas, lo podemos tener acá. Las más frecuentes son las virales, pero puede ser también bacterianas, parasitarias. Uno de los parásitos que cursan con diarrea crónica, hay que tener en cuenta, y el dolor se localiza en la parte superior del estómago, es la yardiasis. Hay también diarrea por toxinas, una de ellas la toxina del estafilococo, ¿no? Enfermedades autoinmunitarias, las autoinmunitarias ya lo conocemos, ya lo he mencionado, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Causas vasculares, causas también por isquemia mesentérica, ¿no? Si hay isquemia mesentérica, el paciente va a cursar con diarrea, con sangrado y dolor abdominal intenso. La dismotilidad intestinal, acá tenemos el hipertiroidismo que va a cursar con diarrea crónica, pero la característica que tiene el hipertiroidismo, hay que también conocer la sintomatología. En el hipertiroidismo el paciente va a cursar, es hiperactivo, va a comer, aumento del apetito y disminución de peso. En el síndrome carcinoide, sobre todo los carcinoides del tracto gastrointestinal se van a encargar de secretar serotonina, lo cual va a aumentar el peristaltismo intestinal, por lo tanto va a cursar con diarrea. En la enfermedad de Addison por la insuficiencia suprarrenal va a haber disminución de la secreción de aldosterona, y la aldosterona también juega un papel fundamental para la absorción de sodio en el túbulo colector y también en el intestino. Por lo tanto, el paciente va a cursar con diarrea, va a cursar con hipotensión y va a cursar con dolor abdominal. Causas neurológicas: vagotomía, las operaciones del estómago, del intestino, diabetes mellitus. En la diabetes mellitus, cuando hay compromiso del sistema vegetativo, en la amiloidosis también, las gastrectomías y las operaciones también de la vesícula. Y hay que tratar de diferenciar también si no hay patología orgánica en el síndrome de intestino irritable, que va a cursar también con diarrea crónica. Cuanto a los mecanismos de las infecciones, ¿no? Acá tenemos también, si hay diarrea crónica, también pensar en tuberculosis intestinal. La tuberculosis asienta más en ilion distal, ¿no? Entre las parasitarias, como hemos mencionado, la yardiasis, amebiasis, las virales, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Con VIH, citomegalovirus, el herpes simple, cuando el recuento de CD4 es menor de 50, ¿no? En otros
otras infecciones, miren, oportunistas cuando en paciente con VIH. Por eso es fundamental los antecedentes del paciente: el citomegalovirus, Mycobacterium, avium, Cryptosporidium, Cyclospora e Isospora VI. No son infecciones oportunistas. En cuanto hay también algunos casos de diarrea de origen oscuro, como tenemos la colitis microscópica, a pesar de estar la mucosa intestinal del colon normal, pero si es que sacamos una biopsia vamos a encontrar aumento de la concentración de linfocitos y colágeno, ¿no? A lo mejor también, si es que no hacemos una buena historia clínica, el paciente puede estar consumiendo laxantes. La diarrea funcional es igual a síndrome de colon irritable por sales biliares, por la secreción idiopática crónica, también medicamentos, cirugías, ¿no? Incontinencia, a lo mejor también tenemos que descartar si hay incontinencia fecal. A lo mejor no es una verdadera diarrea, el paciente puede hacer deposiciones de poca cantidad. La insuficiencia pancreática exocrina, como hemos dicho, va a cursar con sobre todo esteatorrea, presencia de grasa en las heces. La mala absorción de hidratos de carbono, el síndrome de intestino irritable y los tumores secretores de péptidos. Un ejemplo de ellos es el carcinoma. Aumenta la secreción de serotonina. Cuanto a la anamnesis, sobre todo es fundamental si es que estamos hablando de síndrome diarreico, estamos hablando de semiología, es fundamental preguntar al paciente sobre la duración, el tiempo de enfermedad. ¿Estamos ante un problema agudo, estamos ante un problema crónico o un problema subagudo? La mayor parte de diarreas de tipo agudo son por causas virales y a lo mejor también por toxinas, y no es necesario incluso administrar antibiótico terapia, ¿no? Si es crónico mayor de un mes, entonces necesita un estudio detallado, ¿no? A lo mejor también preguntar al paciente si es la diarrea se presenta desde el nacimiento, puede ser congénito, brusco-gradal, puede ser intolerancia a la lactosa o estamos ante la presencia de una enfermedad celíaca. En cuanto al patrón, la diarrea puede ser continua, puede ser de manera intermitente, puede cursar con periodos de estreñimiento, periodos de diarrea, también el síndrome de intestino irritable presenta esa característica, o a lo mejor también tratar de descartar un problema de neoplasia de colon izquierdo. La neoplasia de colon izquierdo cursa también con alteración de ritmo evacuatorio. Las características que hemos dicho: si es acuosa, si es sanguinolenta, presenta sangre, si es grasosa. Esto es fundamental tener en cuenta también si se presenta la diarrea después de la ingestión de los alimentos, si la diarrea se presenta también durante la noche. Si es que lo despierta el paciente en la noche, lo más probablemente que sea de tipo orgánica. Si es que no despierta el paciente en la noche, entonces a lo mejor estamos ante un cuadro de síndrome de intestino irritable. Y sobre todo descartar incontinencia fecal, ¿no? Los factores agravantes puede ser también algún tipo de dieta. La diarrea se presenta con ciertos alimentos o cuando el paciente está sometido a estrés. En el caso de los estudiantes, cuando inicia las clases, ¿no? Cuando hay exámenes, todos esos detalles es fundamental preguntar al paciente. Los factores mitigantes, a lo mejor cambio de dieta,
ya deja de consumir el gluten, deja de consumir también la leche, ¿no? O a lo mejor el uso de medicamentos, también tener en cuenta el uso de laxantes. El dolor abdominal, si hay dolor abdominal, detallar la semiología del dolor, que ya lo conocen detalladamente. Si hay baja ponderal, entonces necesita el paciente un estudio, ¿no? Ver qué órgano está afectado. Si ha tenido el paciente evaluaciones previas o los medicamentos que ha consumido, ¿no? Patologías agregadas. ¿Qué patologías agregadas? Tenemos que preguntar al paciente si es que no tiene antecedentes de diabetes mellitus. Como hemos dicho también, la diabetes mellitus va a cursar con diarrea cuando hay afección del sistema nervioso vegetativo. Las afecciones también tiroideas, hemos dicho, el hipertiroidismo, a lo mejor el paciente está recibiendo un tratamiento para hipertiroidismo. Y los antecedentes epidemiológicos también, otros familiares con diarrea en la familia o vecinos o en el trabajo, o a lo mejor también varios integrantes en una reunión no han consumido cierto tipo de dieta y empiezan con diarrea. Para eso es fundamental, a lo mejor en ese caso es por una intoxicación alimentaria. En cuanto al examen físico, tener en cuenta si es que estamos ante un problema infeccioso, ante un problema inflamatorio, determinar si hay fiebre, si hay edema, si hay ascitis también, ¿no? Si hay hiperpigmentación cutánea, a lo mejor estamos ante una insuficiencia suprarrenal como la enfermedad de Addison. Si hay glositis, si hay queilosis y macrolosis, a lo mejor un problema inflamatorio también. Temblor, taquicardia y tiroides palpable, el hipertiroidismo. Si hay temblor, taquicardia, tiroides palpable, el hipertiroidismo, ¿no? Si hay urticaria, a lo mejor reacciones alérgicas, también hay que descartar problemas crónicos de la vía biliar, problemas hepáticos y también parasitosis intestinal. Si hay adenopatías, a lo mejor podemos estar ante un cuadro clínico de tuberculosis. Igual manera también ante un cuadro clínico de VIH con complicaciones infecciosas, ¿no? Si hay masa abdominal, si hay fístula perianal, si hay masa abdominal, podemos estar ante un problema, un ameboma intestinal o a lo mejor un cáncer de colon derecho. El cáncer de colon derecho también no hay que olvidar que puede cursar con diarrea crónica. Por lo tanto, necesitas el paciente un estudio minucioso. Ya podemos nosotros dar sintomáticos al paciente y la enfermedad progresa. Si hay sopro cardíaco, puede estar una hepatomegalia, por ahí un problema infeccioso, una insuficiencia cardíaca con una infección agregada. Si hay dermatitis, artritis, es fundamental también realizar un examen anorrectal. A lo mejor puede haber un problema, una infección, una proctitis, un síndrome rectal, ¿no? Va a cursar con incontinencia fecal o a lo mejor con sensación incompleta de evacuación y al paciente va a ir al baño con frecuencia y no estamos frente a una verdadera diarrea. Si hay hipotensión, si hay enrojecimiento, a lo mejor estamos ante un síndrome paraneoplásico por secreción de la serotonina. Si hay hipotensión,
podemos estar ante una deshidratación por una diarrea secretora o también ante un cuadro de una enfermedad de Addison por una insuficiencia suprarrenal. Cuanto acá es importante en el enfoque de la diarrea considerar la edad del paciente, la presencia o ausencia de síntomas sistémicos, la presencia o ausencia de diarrea que despierta al paciente durante la noche. Ya hemos conversado. Si es que despierta al paciente durante la noche, lo más probablemente es que sea una diarrea por patología orgánica. El peso de la deposición también es importante, pero tener en cuenta de que es algo subjetivo. Por lo tanto, hay pacientes que consumen bastante fibra en la dieta. Puede ser de que las deposiciones también lo tengan mayor de 200 gramos al día, mayor de 200 gramos al día y sin la necesidad de tener diarrea. Por lo tanto, la diarrea se define, hemos dicho, por aumento de la consistencia, por disminución de la consistencia fuera de lo habitual y aumento de la frecuencia fuera de lo habitual del paciente. Si un paciente está acostumbrado a hacer una buena cantidad de deposición mayor de 200 gramos por el consumo de fibra, es algo normal. La característica también es fundamental poder observar si hay sangre en las heces, si hay presencia de grasa, si la diarrea es osmótica o secretora, para poder llegar a determinar la etiología. Ya se va. ¿Qué horas son? ¿Qué hora ve por el reloj? Cuanto al enfoque de la diarrea, debemos excluir infecciones de acuerdo a la anamnesis, de acuerdo al examen físico. Entonces acá es fundamental solicitar al paciente cultivos si pensamos los coprocultivos, si pensamos en problemas infecciosos, ¿no? Coprocultivos parasitológico seriado en heces para poder determinar huevos, quistes de parásitos. ¿Qué tipo de parásitos van a cursar con diarrea? Ya hemos comentado, puede ser la yardiasis, puede ser también la entomoeba histolítica, ¿no? Otros parásitos también que van a cursar con diarrea y sobre todo van a producir anemia, como los ancilostoma duodenales. La enfermedad de Whipple, ¿no? También se localiza en el duodeno. El estrongiloides también. Los ascaris lumbricoides, más que diarrea van a cursar dolor abdominal, van a cursar incluso obstrucción intestinal, van a cursar con estreñimiento, van a comprometer también la vía biliar. Para exclusión de una enfermedad estructural, sobre todo para descartar una neoplasia, para descartar si es que estamos ante un problema inflamatorio, se puede utilizar la colonoscopía. ¿Con qué finalidad indicamos una colonoscopía? Hemos dicho para descartar patología orgánica. Con la colonoscopía podemos descartar, hemos comentado, la neoplasia de colon derecho. Generalmente cursa también con diarrea crónica más anemia, entonces hay que pensar en una neoplasia de colon derecho. También hemos dicho que el adenoma velloso también va a cursar con diarrea. El adenoma velloso. La colitis microscópica, a pesar de tener una mucosa del colon normal, pero en la biopsia vamos a poder determinar el aumento de los linfocitos y colágeno en la mucosa del colon, ¿no?
Por lo tanto, ahí estamos ante una colitis microscópica que responde bien a los corticoides, como es la prednisona. La endoscopía, ¿con qué finalidad lo vamos a indicar? Pero la colono también, con la colonoscopía, antes que me olvide, también podemos descartar si hay colitis ulcerativa. Con la endoscopía también podemos diagnosticar la yardiasis. Podemos sacar una biopsia del duodeno y descartar yardiasis. Podemos descartar también estrongiloides a través de una muestra de duodeno. Es ancilostoma duodenalis. La intestinoscopía para poder explorar también el resto de intestino delgado. Cuanto a las pruebas, algunas pruebas, si es que pensamos en problemas también endocrinológicos, como el péptido intestinal vasoactivo, como la gastrina, en el caso del gastrinoma que hemos dicho, cuando hay gastrinoma en síndromes de Soninger-Ellison, el paciente va a cruzar con diarrea, va a cruzar también con úlceras gastroduodenales de difícil manejo, ¿no? La calcitonina, la serotonina, sobre todo la serotonina ante un síndrome paraneoplásico. Y cuando hay un síndrome paraneoplásico del intestino, del tubo gastrointestinal, cuando hay presencia de tumores carcinoides, o a lo mejor administrar un tratamiento empírico. Si hay presencia de grasa en las heces, a lo mejor estamos ante una insuficiencia pancreática exocrina, en una pancreatitis crónica. Pero ¿qué clínica va a haber en la pancreatitis crónica? El paciente va a cruzar con esteatorrea, va a cruzar con flatulencia, va a cruzar con eructos por la mala digestión también de las proteínas. O a lo mejor también, o una buena historia clínica, podemos llegar al diagnóstico. Si es que hay intolerancia al gluten, se recomienda suspender el gluten en la dieta. En todo caso, también la enfermedad celíaca lo podemos hacer el diagnóstico con la endoscopía, sacar una biopsia del yeyuno o del duodeno. Va a haber atrofia de vellosidades y a través también de algunos la antitransglutaminasa, antiendomicio, las inmunoglobulinas, no la serología, antiendomicio, antitransglutaminasa. Si es que tenemos también una intolerancia a la lactosa, es recomendable suspender alimentos que tengan lactosa, no como la leche, ¿no? 34, pero ya se terminó, queda programado. Una hora. Enviamos otro link. 3 minutos ya. 2 minutos. Programa. Espera que se termine. Entonces, en cuanto al laboratorio, es importante solicitar también un hemograma. A través del hemograma podemos observar la hemoglobina, si hay problemas inflamatorios, también si hay parasitosis intestinal, también va a haber anemia. Si hay la colitis ulcerativa, también va a bajar la hemoglobina porque va a cursar con sangrado en las heces. La velocidad de sedimentación
Es fundamental también para determinar problemas inflamatorios. La glucosa, la urea, la creatinina. La creatinina es también interesante si es que estamos ante una injuria renal aguda por deshidratación. Los electrolitos séricos también se pueden alterar, sobre todo en la diarrea de tipo secretora. Las proteínas totales y fraccionadas, hay algunas patologías si es que estamos también ante un problema de mala absorción, entonces vamos a tener a pacientes con hipoalbuminemia, con baja de proteínas. Cuanto a la función tiroidea, tenemos que solicitar teniendo en cuenta también si es que hay clínica de hipertiroidismo, ¿no? Pruebas de la función hepática, pero si es que hubiera clínica de insuficiencia hepática de pancreática exocrina, hemos dicho si hay presencia de esteatorrea, el copro funcional también y la presencia de sangre oculta en las heces. La presencia de sangre oculta en las heces, sobre todo para poder determinar si es que estamos ante la presencia de un cáncer de colon derecho, ¿no? Cuanto al tratamiento, hay que ver acá algunas medidas generales. Si es que estamos ante la presencia de una diarrea aguda, evitar las verduras, las frutas, una dieta astringente, pero también si es que hay sospecha de enfermedad celíaca, suspender el gluten. Si hay sospecha de intolerancia a la lactosa, suspender también la lactosa en la dieta. Asignar